Maya estaba sentada debajo de su roble favorito en el parque. El sol se sentía cálido en su piel, y las hojas de arriba hacían un sonido suave y delicado mientras se movían con la brisa. Se sentía tranquila y feliz, lo cual no sucedía a menudo en su vida ajetreada y ruidosa. Su cuaderno de bocetos estaba abierto sobre su regazo, y su lápiz se movía lentamente por la página. Estaba dibujando todo lo que la rodeaba. Los niños riendo, los padres hablando en voz baja en los bancos y los pájaros cantando en algún lugar lejano. Todo se sentía pacífico y agradable, como si siempre debiera quedarse así. En su mente, Maya todavía podía oír la voz de su mamá. Su mamá siempre le recordaba que debía tener cuidado y observar lo que sucedía a su alrededor. Maya lo había oído tantas veces que se había convertido en un hábito. Sabía que el mundo no siempre era tan amable como parecía. Su mamá quería que entendiera que no todo lo que parece seguro lo es. Pero hoy, en el parque, Maya estaba segura de que todo estaba bien. Este lugar se sentía seguro, y ella creía que realmente lo era. A su alrededor, la vida seguía su curso. Los niños seguían corriendo y jugando a juegos como el pilla-pilla. Los padres hablaban y reían suavemente. El aire se sentía agradable y todo parecía normal. No había nada aterrador o extraño sucediendo. Maya dejó escapar un pequeño y feliz suspiro mientras se concentraba en su dibujo. Dibujó el alto árbol que tenía delante. Sus ramas se extendían hacia el cielo, como brazos que se acercaban para dar un abrazo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Maya se relajó. No dejó que las preocupaciones que siempre la seguían arruinaran este momento. El parque se sentía como un lugar seguro y tranquilo donde podía ser ella misma. Sonrió un poco mientras seguía dibujando, tratando de hacer que esta tarde pacífica durara para siempre en su cuaderno de bocetos. La calma en el parque no duró mucho. Maya estaba terminando los últimos detalles de su dibujo cuando algo le llamó la atención. Un grupo de adolescentes estaba pasando el rato cerca del borde del parque. Se reían y hablaban, como cualquier otro grupo de chicos, pero algo se sentía extraño. Maya notó a un hombre caminando hacia ellos. Parecía serio, con los ojos enfocados como si estuviera buscando algo. No era un hombre cualquiera, parecía un agente del FBI. Llevaba un perro, grande, y sujetaba su correa con fuerza. El perro no era como los perros felices que Maya estaba acostumbrada a ver en el parque. Este perro parecía tenso, con las orejas levantadas y la nariz olfateando el aire, como si estuviera listo para encontrar algo o a alguien. El agente se acercó directamente a los adolescentes. Maya no pudo oír lo que estaba diciendo, pero podía notar que no estaba siendo amable. Su voz era aguda y su rostro no mostraba una sonrisa. Los adolescentes dejaron de reír. Se quedaron quietos, pareciendo incómodos, como si no estuvieran seguros de qué hacer. Maya se sintió inquieta mientras observaba. Los jóvenes no estaban haciendo nada malo. No estaban causando problemas. Solo estaban sentados juntos, hablando y disfrutando del día. Entonces, ¿por qué la gente los miraba como si hubieran hecho algo malo? El perro olfateó a su alrededor, con la cola rígida. El agente siguió haciendo preguntas. Maya no sabía lo que estaba diciendo, pero podía ver la manera en que los jóvenes se movían nerviosamente, mirándose entre ellos. Parecían asustados. Maya sintió un nudo en el estómago. No parecía justo. Los adolescentes no merecían ser tratados así. Pero Maya había visto momentos como este antes. Su mamá le había dicho que a veces las personas son juzgadas injustamente, solo por cómo se ven o de dónde son. Maya siempre había sabido que estaba mal, pero ahora lo estaba viendo suceder justo delante de ella. Quería apartar la mirada, volver a su dibujo y olvidarse de ello. Pero no podía. La sensación de paz de antes se había ido, reemplazada por una pesada tensión en el aire. No se sentía bien, y Maya no podía sacudirse la sensación de que algo sobre este momento se quedaría con ella durante mucho tiempo. Cerró su cuaderno de bocetos y lo abrazó con fuerza. El parque ya no se sentía tan seguro. Maya sintió que el aire a su alrededor cambiaba. No era solo en su cabeza, algo era diferente. El agente ya no miraba a los adolescentes. La estaba mirando a ella. Sus ojos se cruzaron con los de ella, fríos y serios, como si estuviera tratando de descifrarla. Era una mirada que hizo que el estómago de Maya se revolviera. Su mano se congeló, su lápiz flotando sobre su cuaderno de bocetos. No se atrevió a moverse. Ni siquiera podía apartar la mirada. Su corazón comenzó a latir más rápido, y no sabía por qué. No había hecho nada malo. Solo estaba sentada allí, dibujando en el parque como siempre lo hacía. Pero la forma en que la miraba la hacía sentir pequeña, como si estuviera en problemas por algo que ni siquiera sabía.
El agente comenzó a caminar hacia ella. Su perro se quedó a su lado, silencioso pero alerta. Sus ojos penetrantes iban de Maya al agente. Maya sintió que su pecho se tensaba a medida que se acercaban. El perro no ladró ni gruñó, pero parecía estar listo para algo, como si estuviera esperando una señal. ¿Estás sola?, preguntó el agente de repente. Su voz era fría y plana, como si no estuviera preguntando realmente, solo poniéndola a prueba. Maya parpadeó, tomada por sorpresa. Tenía la boca seca, pero logró asentir. Sí, susurró. Su voz era tan suave que no estaba segura de que él la hubiera oído. El agente no parecía satisfecho. Miró su cuaderno de bocetos, luego de vuelta a su cara. Su mirada era pesada, y Maya sintió que estaba buscando algo que ella no tenía. Solo estoy dibujando, dijo en voz baja, su voz temblaba. No estoy molestando a nadie. Él no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, observándola. Su silencio la hizo sentir aún peor. Sus manos comenzaron a temblar, y agarró su cuaderno de bocetos con más fuerza, como si pudiera protegerla de lo que fuera esto. El agente dio otro paso más cerca, y el corazón de Maya latió con fuerza en su pecho. Se sintió atrapada, como si no pudiera correr ni esconderse. ¿Por qué se había fijado en ella? No entendía qué había hecho para que la mirara de esa manera. Las orejas del perro se movieron, y sus ojos penetrantes se quedaron fijos en ella. Maya trató de mantener la calma, pero era muy difícil. Seguía diciéndose a sí misma que no había hecho nada malo. Pero la fría mirada de la gente la hizo dudar de todo. El tiempo pareció alargarse para siempre. Maya quería decir más, explicar que solo era una chica sentada en el parque, disfrutando del día. Pero no encontraba las palabras. Su voz se sentía atascada, y su miedo seguía creciendo. El día de paz que tanto había amado se había ido. Todo lo que quedaba era el sonido de su corazón latiendo con fuerza y el peso de los ojos de la gente sobre ella. El aire entre Maya y el agente se sentía más pesado con cada segundo que pasaba. Podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que era todo lo que podía oír. La mirada fría de la gente nunca la abandonó. Quería explicar, decirle que no estaba haciendo nada malo, pero no salían palabras. Su garganta se sentía apretada, y el miedo la agarró como un peso pesado. «Estás actuando de forma sospechosa», dijo el agente, su voz baja y firme. Maya se quedó paralizada. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Sospechosa? ¿Cómo podía ser sospechosa? Solo era una chica dibujando en el parque. Pero la forma en que lo dijo, como si ya hubiera hecho algo malo, hizo que su pecho se tensara aún más. Sus manos temblaban mientras sostenía su cuaderno de bocetos cerca de su pecho. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar qué hacer. Se sentía atrapada, como si no hubiera forma de salir de esto. Entonces, el agente le dio una orden brusca a su perro. Maya apenas tuvo tiempo de reaccionar. El perro se abalanzó sobre ella, sus dientes brillando a la luz del sol. Sus gruñidos eran fuertes y aterradores. Maya gritó, pero su voz fue ahogada por los gruñidos del perro. Tropezó hacia atrás, tratando de escapar, pero sus piernas no se movían lo suficientemente rápido. Cayó al suelo, la dura tierra raspando sus manos y rodillas. El perro estaba justo delante de ella ahora, con los dientes descubiertos, sus ojos salvajes. Todo el cuerpo de Maya tembló mientras trataba de empujarse hacia atrás, pero no había a dónde ir. Los gruñidos del perro llenaban sus oídos, y todo lo que podía ver era su enorme cuerpo que se cernía sobre ella. Volvió a gritar, más fuerte esta vez, con la esperanza de que alguien, quien fuera, la ayudara. Pero cuando miró a su alrededor, la gente en el parque solo estaba allí. No se movían, no hablaban, parecían tan congelados como ella se sentía. El agente no detuvo al perro. Solo se quedó allí, observando, como si no le importara. La respiración de Maya llegaba en bocanadas cortas y de pánico. Intentó gatear para alejarse, pero sus manos resbalaron en el suelo. El perro estaba tan cerca ahora, su aliento caliente en su cara. Maya sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No entendía por qué estaba pasando esto. No entendía qué había hecho para merecer esto. Su mente le gritaba que corriera, que luchara y que hiciera algo. Pero no podía moverse. El miedo se había apoderado de su cuerpo por completo. Todo lo que podía hacer era mirar a los ojos del perro y rezar para que alguien la ayudara antes de que fuera demasiado tarde. Maya sintió que su pecho se tensaba, como si no pudiera respirar. El agente estaba a solo unos pasos de distancia, observándola. No dijo nada, no se movió. El perro siguió gruñendo, con sus afilados dientes al descubierto,
muy cerca de su cara. Los gritos de Maya llenaron el aire, pero nadie vino a ayudarla. El parque que había estado tan lleno de vida hacía solo unos momentos ahora estaba en silencio. Las personas que habían estado hablando y riendo estaban congeladas. Estaban lejos, mirando, con los ojos muy abiertos por el miedo. Nadie se movió, nadie habló, nadie hizo nada. Maya siguió gritando, pero su voz estaba ronca. Su garganta ardía por el esfuerzo, pero no importaba. Los gruñidos del perro eran más fuertes que sus gritos. Parecía que el mundo entero se había quedado quieto excepto ella y el animal a centímetros de su cara. El agente se quedó allí, mirándola. Su rostro no mostraba nada. Ni ira, ni amabilidad, ni arrepentimiento. Era como si estuviera viendo una escena de una película, no a una chica aterrorizada en el suelo. Maya no podía creerlo. ¿Cómo podía quedarse allí? ¿Cómo podía dejar que esto sucediera? Su cuerpo temblaba sin control. Quería moverse, escapar, pero no podía. Sus piernas se sentían como si no funcionaran, y sus manos estaban demasiado débiles para levantarse. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, temblando y llorando, esperando que la pesadilla terminara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el agente pronunció una orden. Su voz era aguda, y el perro inmediatamente retrocedió. Sin embargo, no dejó de mirarla. Sus gruñidos se hicieron más silenciosos, pero aún parecía listo para atacar de nuevo. Maya se quedó en el suelo, demasiado asustada para moverse. Todo su cuerpo temblaba, y las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con la tierra de su cara. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar. El agente la miró, su rostro aún frío e ilegible. «Estabas actuando de forma sospechosa», dijo. Su voz plana, como si eso explicara todo. Maya no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Sospechosa? ¿Cómo? Había estado sentada debajo de un árbol, dibujando en su cuaderno. No había hecho nada malo. Quería gritarle, preguntarle por qué había dejado que las cosas llegaran tan lejos, pero su voz se había ido. Se quedó en el suelo, con las manos agarrando su cuaderno de bocetos con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. El agente no dijo nada más. Solo se quedó allí, con sus palabras suspendidas en el aire como si se suponía que significaran algo. La mente de Maya daba vueltas con confusión y miedo. Nunca se había sentido tan pequeña, tan impotente. Todo lo que podía pensar era que no había hecho nada para merecer esto. Y sin embargo, allí estaba, sacudida, aterrorizada e insegura de si alguna vez volvería a sentirse segura. Maya se sentó en el suelo, temblando, apretando su cuaderno de bocetos contra su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro, y su cuerpo no dejaba de temblar. Todo se sentía irreal, como una mala pesadilla de la que no podía despertar. Entonces escuchó una voz familiar que la llamaba por su nombre. «Maya, Maya». Su madre corrió hacia ella. Un transeúnte le había contado lo que había pasado, y ahora estaba aquí. Cuando la madre de Maya la vio sentada en el suelo, tan asustada y frágil, su corazón se rompió. Se dejó caer de rodillas al lado de Maya y la abrazó. «Maya, ¿qué pasó?», preguntó su madre suavemente, con la voz llena de preocupación. Maya no podía hablar, las palabras no salían, solo se aferró a su madre, abrazándola como si soltarla hiciera que todo empeorara. Su mamá le acarició el pelo y le susurró. «Está bien, estoy aquí. Ahora estás a salvo». Después de un momento, la madre de Maya miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en el agente, que aún estaba cerca, con el rostro tranquilo como si nada hubiera pasado. La expresión de su madre cambió. La preocupación de su rostro se convirtió en ira. Se puso de pie, sosteniendo a Maya cerca mientras lo enfrentaba. «¿Qué le hiciste a mi hija?», exigió, su voz firme pero llena de ira. El agente apenas la miró. Su rostro permaneció inexpresivo, como si no le importara. «No es nada», dijo, agitando la mano como si no fuera gran cosa. «Solo un malentendido». La madre de Maya lo miró fijamente, con las manos apretadas en puños. «¿Un malentendido? Aterrorizaste a mi hija. Estaba sentada aquí, sin molestar a nadie». El agente no respondió, ni siquiera pareció escucharla. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, con el perro siguiéndolo a su lado. No se disculpó, no miró hacia atrás, simplemente se fue, como si nada hubiera pasado. La madre de Maya se arrodilló de nuevo junto a ella. «Está bien, cariño», dijo suavemente, abrazando de nuevo a Maya. «Ya se ha ido, estás a salvo». Pero Maya no se sentía segura.
El parque que una vez había sentido como su santuario ahora se sentía como un lugar en el que no podía confiar. Los árboles, la risa, la luz del sol, todo se sentía diferente, como si le hubieran robado la paz. Su madre la ayudó a ponerse de pie. «Vamos a casa», dijo con suavidad. Maya asintió, agarrando la mano de su madre con fuerza mientras se alejaban. No miró hacia atrás al roble ni al lugar donde había estado dibujando. Ya no se sentía como suyo. Mientras salían del parque, el corazón de Maya se sentía pesado. Se preguntó si alguna vez volvería a sentirse segura. De vuelta en casa, Maya se sentó en el borde de su cama, abrazando su cuaderno de bocetos con fuerza. Su habitación, que normalmente era su lugar seguro, se sentía diferente ahora. Miraba las páginas de sus dibujos, pero todo lo que podía ver eran los ojos fríos de la gente y los dientes descubiertos del perro. Su pecho aún se sentía tenso, y sus manos temblaban cuando intentaba sostener su lápiz. Su madre entró en la habitación y se sentó a su lado. Puso una mano suave en la espalda de Maya, frotando lentos y reconfortantes círculos. «Sé que hoy fue aterrador», dijo su madre suavemente. «Pero no hiciste nada malo, Maya. No fue tu culpa». Maya miró a su madre, con los ojos aún llenos de miedo y confusión. «¿Por qué, mamá?», susurró, con la voz entrecortada. «¿Por qué me trató así? No estaba haciendo nada, solo estaba dibujando». Su madre dejó escapar un profundo suspiro, con el rostro triste pero serio. «Porque a veces el mundo nos ve como un problema, incluso cuando no hemos hecho nada malo», dijo. «Hay gente en este mundo que juzga a otros injustamente, solo por cómo se ven, de dónde vienen, o incluso porque están en el lugar equivocado en el momento equivocado». Maya frunció el ceño, con el corazón hundiéndose mientras recordaba el parque. Recordó cómo el agente ni siquiera la escuchó, cómo no le importó su miedo. También pensó en la multitud, cómo todos se quedaron allí, mirando, como si tuvieran demasiado miedo para ayudar. «¿Por qué nadie hizo nada?», preguntó Maya, con la voz temblorosa. Vieron lo que hizo, sabían que estaba mal, pero nadie lo detuvo. La expresión de su madre se suavizó, pero había una tristeza en sus ojos. «A veces la gente no actúa porque tienen miedo», dijo. «Piensan, Ando es mi problema o no quieren involucrarse. Está mal, pero sucede. Y duele, lo sé». Maya miró su cuaderno de bocetos, con los dedos trazando el borde de la portada. Sintió un profundo dolor en el pecho, no solo por el miedo, sino por algo más. Era ira por lo injusto que era todo. Ni siquiera le importó. «Mamá», dijo, alzando la voz. Ni siquiera se disculpó, simplemente se fue, como si yo no importara. Su madre asintió lentamente. «Lo sé», dijo, «y esa es la parte más difícil. La gente como él cree que tiene poder sobre nosotros. Piensan que pueden tratarnos como quieran e irse como si nada hubiera pasado. Pero Maya, tú sí importas. No dejes que nadie te haga sentir que no importas». Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas, pero asintió. «No es justo», dijo en voz baja. «No, no lo es», estuvo de acuerdo su madre. «Pero por eso tenemos que ser fuertes. Tenemos que permanecer unidos y asegurarnos de que personas como él no ganen. Y no podemos dejar que nos quiten nuestra luz, Maya. No dejes que lo que pasó hoy te impida hacer lo que amas». Maya miró a su madre, con el corazón sintiéndose un poco más ligero. No sabía si alguna vez podría volver al parque, pero las palabras de su madre le dieron una pequeña sensación de esperanza. Durante el resto de la tarde, se quedaron sentadas juntas. Su madre le contó historias que había oído, sobre cómo la gente se enfrentó a la injusticia de formas pequeñas y grandes. Le dijo a Maya que el cambio no siempre sucedía de inmediato, pero comenzaba con personas que se negaban a rendirse. A medida que avanzaba la noche, la ira de Maya se convirtió en algo más. Ya no era solo miedo o tristeza, era determinación. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que ese agente o nadie más la hiciera sentir pequeña de nuevo. Cuando su madre le dio un beso de buenas noches, Maya cogió su lápiz y abrió su cuaderno de bocetos. Comenzó a dibujar, no el parque ni los árboles, sino al perro. Dibujó sus ojos afilados y sus dientes descubiertos. Luego se dibujó a sí misma, más pequeña pero de pie con fuerza. No estaba segura de lo que significaba la imagen todavía, pero se sentía importante. Se sentía como un comienzo. Maya se sentó en su escritorio, con su cuaderno de bocetos abierto delante. El lápiz en su mano se sentía más pesado que nunca. Miró la página en blanco, con el corazón lleno de emociones que no sabía cómo expresar con palabras.
Miedo, ira, confusión. Todos giraban dentro de ella como una tormenta que no podía controlar. Lentamente, su mano comenzó a moverse. No pensó en lo que estaba dibujando, simplemente dejó que el lápiz hiciera el trabajo. Cuando miró hacia abajo, lo primero que vio fue al perro. Sus dientes afilados, sus ojos enojados y la forma en que se había cernido sobre ella. Era tan real, tan aterrador, que su pecho se tensó solo al mirarlo. Pasó la página y comenzó otro dibujo. Esta vez, era el agente. Su rostro frío e inexpresivo. La forma en que la había mirado sin una pizca de amabilidad. La forma en que le había hablado como si no fuera nada. Maya presionó con más fuerza con su lápiz, sus líneas más oscuras y afiladas que nunca. Los dibujos siguieron llegando. Página tras página se llenó de imágenes de ese día. El perro, el agente, incluso la multitud de personas que habían estado allí sin hacer nada. Sus manos se movían rápidamente, casi como si tuvieran mente propia. No se detuvo hasta que le dolieron los dedos y las páginas estaban manchadas de grafito. Cuando terminó, cerró el cuaderno de bocetos y lo colocó en el cajón inferior de su escritorio. No quería que nadie viera estos dibujos. Eran suyos, su forma de procesar lo que había sucedido. Pero incluso mientras los escondía, no podía dejar de pensar en ellos. Cada vez que cerraba los ojos, veía al perro abalanzándose sobre ella. Oía sus gruñidos, sentía su aliento caliente en su piel. Y cada vez, su corazón se aceleraba y sus manos temblaban. El parque, su lugar favorito, ya no era el mismo. Ni siquiera podía pensar en volver allí sin sentir un nudo en el estómago. Maya no habló de lo que pasó. Ni a su madre, ni a nadie. Se lo guardó todo dentro, encerrado como sus dibujos. Pero los sentimientos no desaparecieron. El miedo, la ira, la tristeza, se quedaron con ella, pesados e inquebrantables. Una tarde, mientras estaba sentada en su habitación, pensó en el parque. Recordó lo seguro que solía sentirse. El sol cálido, el sonido de los niños riendo, el suave susurro de los árboles. Ese lugar había sido su santuario. Pero ahora, sentía como si se lo hubieran quitado, robado por el miedo y la injusticia. Abrió su cuaderno de bocetos de nuevo, hojeando los oscuros dibujos que había escondido. Mientras los miraba, un pensamiento comenzó a formarse en su mente. No podía cambiar lo que pasó. No podía volver atrás y deshacerlo. Pero tal vez, solo tal vez, podría hacer algo con respecto a cómo la hacía sentir. Maya cogió su lápiz de nuevo. Esta vez, sus líneas eran más suaves. Dibujó el roble debajo del cual solía sentarse, sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Añadió niños jugando al pilla-pilla, su risa casi audible en su mente. También se dibujó a sí misma, no asustada ni pequeña, sino fuerte y erguida. Cuando terminó, se quedó mirando la página durante mucho tiempo. No era perfecto, pero se sentía bien. Era un recordatorio de lo que quería aferrarse, incluso después de todo lo que había sucedido. Maya no sabía cómo arreglar el mundo. No sabía cómo evitar que personas como el agente usaran su poder para lastimar a otros. Pero sabía una cosa. No podía dejar que el miedo se apoderara de su vida. No podía dejar que la silenciara. El mundo no era justo. No siempre era amable. Pero Maya estaba decidida a seguir dibujando, a seguir expresándose, incluso si nadie más lo entendía. Sus bocetos eran su voz, y no dejaría que nadie se la quitara. Mientras cerraba su cuaderno de bocetos y lo colocaba en su escritorio, Maya sintió una pequeña chispa de esperanza. El peso de lo que sucedió se quedaría con ella, pero no la aplastaría. En cambio, la impulsaría hacia adelante. No sabía a dónde la llevaría su camino, pero sabía una cosa con certeza. No dejaría de intentarlo. No dejaría de dibujar. No dejaría de ser ella misma.